alguien me preguntaba qué hay que hacer además para mejorar para la presentación de este examen o para el manejo de este tema en particular. Miren, la verdad es que pretender manejar con suficiencia estos temas con muy poco tiempo de capacitación, pues es prácticamente imposible. Y hay cosas en las que es indispensable o para las que es indispensable una aproximación mínima al texto de las disposiciones. Es decir, que de su parte debe estar conmigo hacer una lectura integral, reflexiva de la Constitución. No se trata de aprendérsela de memoria, pero sí por lo menos de saber que hay una serie de disposiciones, que esas disposiciones estén ahí, así usted no se sepa el número del artículo, usted sabe que la disposición existe y puede de alguna manera ubicarse cuando le formulen una pregunta. Bueno. Estábamos entonces planteando, o habíamos llegado hasta el artículo 29. Hagamos una referencia muy breve a la relación justamente que hay entre el derecho a la libertad que consagra el artículo 28 y la existencia del mecanismo de protección al derecho a la libertad que aparece en el artículo 30. El artículo 30 le da rango constitucional a la garantía del habeas corpus, garantía de libertad o mecanismo de protección de la libertad, que es el habeas corpus. Miren la lógica de las disposiciones constitucionales sobre este particular. El artículo 28 consagra una serie de garantías en torno al derecho a la libertad. Recuerden que esta disposición fija o establece la reserva judicial para efectos de privación de la libertad, que solo puede ser privada de la libertad una persona en virtud de orden escrita de autoridad judicial expedida en los casos contemplados en la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es privada de la libertad sin cumplimiento de esas garantías? ¿O qué sucede cuando, a pesar de que se han cumplido las garantías iniciales, no se cumplen las garantías subsiguientes en materia de libertad? Por ejemplo, una persona es privada de la libertad sin que medie una orden judicial previa y sin que haya situación de flagrancia. Y a pesar de que esa privación de la libertad es ilegal, esa persona permanece en ese estado de privación de la libertad. ¿Qué alternativa o qué mecanismo tiene para procurar la recuperación de su libertad, la eliminación de ese factor de violación que es la privación de la libertad en un caso no autorizado por la ley o no autorizado por la Constitución? Pues, la persona, como está siendo afectada en su derecho fundamental a la libertad, pues tiene una acción constitucional, porque vale la pena aquí aclarar lo siguiente: la acción de tutela es una acción constitucional. La acción de habeas corpus, la acción pública de habeas corpus, es igualmente una acción constitucional. La acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales y la acción de habeas corpus también busca la protección de un derecho fundamental. Allí ya empezamos a tener esa diferencia, y es que cuando yo hablo de acción de tutela se busca la protección de derechos fundamentales, no está dirigida a la protección de un derecho fundamental específico. Pero cuando hablamos de la acción de habeas corpus, esa acción procura
la defensa o la protección de un derecho fundamental bien definido. Ese derecho fundamental es el derecho a la libertad. Entonces, es lógico que si una persona es privada de la libertad con violación de sus garantías, procure o cuente con un medio de protección a la libertad, que en principio sería la acción de tutela. Pero como hay una acción específica para la protección del derecho a la libertad, esa es la acción que debe ser utilizada, porque es el medio mejor para recuperar la libertad, que esa acción es el habeas corpus. O sea que no pueden concurrir habeas corpus y acción de tutela, porque la acción prevista para la protección del derecho a la libertad es justamente la acción de habeas corpus. Además, por otra razón, y es que el propósito del constituyente fue crear un mecanismo mucho más ágil, un mecanismo más expedito para la recuperación de la libertad en los casos en los que hay privación ilegal de la libertad o prolongación ilícita de la privación de la libertad. El trámite del habeas corpus es mucho más rápido que el trámite de una acción de tutela, precisamente por la naturaleza del derecho fundamental comprometido. Recuerden que, tal como lo señala el artículo 30 de la Constitución, el término que tiene el juez a quien corresponde tramitar una acción de habeas corpus es de 36 horas. Y esas 36 horas se cuentan ininterrumpidamente. Es decir, que no interesa que se trate de un fin de semana, no interesa que haya festivos, por la naturaleza del bien jurídico, del derecho fundamental que está afectado, que está comprometido, que es el de la libertad. Allí no podemos nosotros decir, es que no interesa que, o la persona que está privada de la libertad puede esperar a que pase el fin de semana, porque lo que se está viendo afectado es su derecho a la libertad. Y el valor de la libertad no depende de que se trate de minutos, se trate de horas o se trate de días, porque con minutos, con horas o con días, de igual manera se afecta el derecho a la libertad. Entonces, ¿cuándo podría ejercerse una acción de habeas corpus? ¿Cuál es el presupuesto para ejercer una acción de habeas corpus? Que la persona haya sido privada de la libertad con violación de sus garantías constitucionales. Que la privación de la libertad represente una vulneración al derecho a la libertad y a las garantías constituidas alrededor del mismo. ¿Sí? Entonces puede suceder, uno, que quien privó de la libertad o que la privación de la libertad se haya efectuado sin contar con la orden judicial por escrito. Dos, que se haya privado de la libertad en un caso, en una situación en la cual no estaba autorizada la privación de la libertad. O tres, que habiendo cumplido con esos requisitos, la persona no haya sido puesta a disposición del funcionario judicial en el término que determina la ley. Es decir, que esa persona está privada de la libertad, su situación no se ha definido y no se ha puesto en movimiento el sistema judicial para que su decisión, su situación sea resuelta. Si por ejemplo aquí se dice, la persona que es privada de la libertad debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas. Pasaron las 36 horas y la persona no ha sido puesta a disposición del juez de control de garantías. Si no ha sido puesta a disposición del juez de control de garantías, el juez de control de garantías no se puede pronunciar. Porque recuerden que el juez de control de garantías se pronuncia en una audiencia de control, que es solicitada precisamente por quien va a poner a su disposición a la persona que ha sido privada de la libertad. Entonces tenemos a esa persona privada de la libertad en una estación de policía, o la tenemos en un establecimiento de carácter militar, o incluso en la cárcel, y no está
cobijada por medida de aseguramiento alguna proferida por un juez de control de garantías. Es decir, que está privada físicamente de la libertad, pero esa privación de la libertad no está respaldada legalmente. En consecuencia, su estado de privación de libertad es ilegal. Esa persona va a reclamar por su libertad, y en ese caso, para reclamar por su libertad, acude a la acción de habeas corpus. Esta acción de habeas corpus es una acción de carácter constitucional que no implica hacer un juicio de responsabilidad, eso debe quedar claro, porque el juez de habeas corpus, que es un juez constitucional, se pronuncia exclusivamente respecto de si se violaron o no se violaron las garantías de la persona privada de la libertad. A él no le interesa si esa persona es realmente responsable o no, porque él no es juez de conocimiento. Él es juez constitucional en ese caso. Es decir, que está controlando la legalidad del estado de privación de la libertad en que se encuentra dicha persona. Vale la pena decir que ese artículo 30 de la Constitución ha tenido desarrollos en el Código de Procedimiento Penal, pero la Corte Constitucional colombiana consideró que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal eran inconstitucionales por una razón. Fíjense que estamos diciendo que el habeas corpus está incluido dentro del capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, y las normas que regulan derechos fundamentales deben tener el carácter de leyes estatutarias. Un paréntesis para que pueda quedar clara la situación. La ley contempla diversas categorías, en la Constitución mejor, contempla diversas categorías de leyes. Hablamos de leyes ordinarias, aquellas que no tienen un estatus, no tienen un tratamiento especial en la Constitución. Entonces es una ley de carácter ordinario, su trámite es ordinario, no está sujeta a formalidades especiales. Hay otro tipo de leyes. Un ejemplo, por favor, de una ley ordinaria. Cualquiera. Si usted me dice, por ejemplo, el código penal, me dice el Código de Procedimiento Penal, me dice la Ley de Carrera Administrativa, me dice la ley la ley de garantías de carácter estatutario. Una ley que aprueba en un momento dado un impuesto, una contribución, esa es una ley de carácter ordinario. El procedimiento es el procedimiento común, procedimiento ordinario. ¿Sí, señor? Sí, una vez que va a entrar en el tema, tenía una pregunta. Porque uno encuentra, por ejemplo, Ley General de Educación, se encuentran leyes, se encuentran decretos, diferentes entre leyes, decretos y estatutos. Ya de una vez como para... Usted hace un paréntesis grande. Sí, porque es que uno coge la ley y luego le sale un decreto y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ley y decreto? Y luego estatuto, bueno, Bueno, a ver. Digamos, ahora volvemos al punto entonces. Pero digamos que la competencia general en materia legislativa la tiene el Congreso, y la vía por la que se pronuncia el Congreso, o el mecanismo a través del cual el Congreso desarrolla su actividad cuando obra no como agente de control político, sino como legislador, es la ley. La ley puede tener estas modalidades, asumir estas modalidades: ley ordinaria, hablamos igualmente de leyes orgánicas, y hablamos de leyes estatutarias. Como las modalidades de leyes orgánicas y leyes estatutarias, o las leyes orgánicas y leyes estatutarias, son leyes particulares que se ocupan de temas específicos, de temas concretos, entonces tienen tratamiento especial en la Constitución.
Esas leyes que tienen justamente ese tratamiento especial, pues, como lo decía, se ocupan de temas muy concretos. Por ejemplo, la ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso es una ley orgánica. La ley de presupuesto es una ley orgánica. En la ley 100, allá hay una discusión sobre su carácter. La ley 100 no fue expedida como una ley ni orgánica ni estatutaria, sino como una ley ordinaria, una ley común. ¿Sí? Y hay quienes plantean que en un Estado social de derecho, la regulación de los aspectos relacionados con la seguridad social, pues debe ser una ley de carácter estatutario. Eso no ha sido entendido así por la Corte Constitucional colombiana y le ha mantenido su carácter de ley ordinaria. Las leyes de carácter, las leyes de carácter estatutario, también ya les digo los artículos exactos que la regulan, pero las leyes de carácter estatutario tienen una característica fundamental, y es que la ley estatutaria se ocupa de la regulación de derechos fundamentales, la reglamentación de derechos fundamentales. Entonces, cuando se vaya a reglamentar un derecho fundamental, el procedimiento al que debe acudir el Congreso es el de la ley estatutaria. Y la ley estatutaria tiene una tramitación especial y está sometida a unas formalidades diferentes a las de la ley ordinaria. El artículo 152 de la Constitución dice cuáles leyes deben estar sometidas a el tratamiento de leyes estatutarias. Y dice: el Congreso de la República regulará mediante leyes estatutarias las siguientes materias. 152. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Me detengo allí un momento para empatar con este tema. ¿Sí? Ya vimos que la acción de habeas corpus, es una acción orientada a proteger un derecho fundamental, el derecho fundamental de la libertad. O sea que hay un procedimiento contemplado en la Constitución, contemplado en la ley, para intervenir en aquellos casos en los que se está violando flagrantemente el derecho a la libertad. Si la acción de habeas corpus está orientada a proteger el derecho a la libertad, entonces, tal como lo dice el artículo 152 en el literal A, esa materia debe ser objeto de ley estatutaria. No obstante, la reglamentación legal para efectos de la aplicación o el ejercicio de la acción de habeas corpus estaba en el Código de Procedimiento Penal, y resulta que el Código de Procedimiento Penal es una ley ordinaria. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó la Corte Constitucional respecto de ese punto? Declarar inexequible por vicios de procedimiento los apartes del Código de Procedimiento Penal que se ocupaban del habeas corpus. Pero la Corte tomó la decisión y moduló los efectos de su sentencia. Cuando la Corte modula los efectos de su sentencia, ¿qué es lo que hace? Dice: esta norma es inconstitucional, pero no va a salir del ordenamiento jurídico de inmediato, sino que le da un plazo al Congreso, en este caso, para que legisle la materia y no se genere un vacío. Esa modalidad ha sido bastante cuestionada, ¿no? Porque se dice, ¿cómo así que la Corte dice que es inconstitucional y permite que la norma permanezca por un tiempo más dentro del ordenamiento jurídico? Pero eso tiene explicación en los desarrollos de la doctrina constitucional y de los mecanismos de control constitucional, porque de lo que se trata es de crear el efecto negativo de menor entidad. Entonces, la Corte le dio un plazo al Congreso para que expidiera la ley estatutaria sobre habeas corpus. Se venció ese plazo y el Congreso no expidió la ley estatutaria.
Entonces uno diría, bueno, y si no hay una ley que desarrolle o que regule el derecho o la acción contemplada en el artículo 30, ¿cómo hacen las personas que se encuentran en la situación que contempla la ley para acudir a la justicia en procura de recuperar su libertad? Pues allí hay que dar una explicación, y la explicación es sencilla, y es que esta es una norma de aplicación inmediata, y como norma de aplicación inmediata no requiere desarrollo para su vigencia, para su validez. O sea, que no es necesario que haya una ley sobre habeas corpus para que se pueda apelar al habeas corpus, porque él está en la Constitución y la norma de la Constitución se puede aplicar de manera directa. Entonces, hoy que no tenemos ley estatutaria de habeas corpus y que las normas del Código de Procedimiento Penal sobre habeas corpus no están vigentes, se apela al habeas corpus, y el sustento para apelar al habeas corpus es el artículo 30 de la Constitución. ¿Qué debe hacer entonces el juez? El juez debe tomar la decisión previa revisión de la situación que se le plantea en un lapso que no rebase el margen de las 36 horas. Entonces, procede el habeas corpus tanto cuando la privación de la libertad es ilegal, o sea, se incurre en una arbitrariedad desde el inicio, o cuando la persona, habiendo sido privada de la libertad en forma legal, no es puesta a disposición del funcionario judicial en el tiempo que la ley contempla, o se violan sus derechos o garantías dentro de ese periodo de privación de la libertad. En ambos casos se puede acudir a la acción de habeas corpus. ¿A quién le corresponde conocer de esa acción de habeas corpus? Le corresponde conocer a un juez penal de carácter singular. Aclaro el punto. Juez penal de carácter singular puede ser juez penal municipal, juez penal de circuito, juez especializado, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, juez unipersonal. No puede ser juez penal de carácter colectivo, es decir, usted no puede intentar una acción de habeas corpus ante un tribunal, ni puede intentar una acción de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, porque como son órganos colectivos, su condición de órgano colectivo lo sujeta a un procedimiento, y ese procedimiento se convierte en un obstáculo para que la decisión se pueda tomar en el angustiante y corto lapso de 36 horas. Por eso, los órganos o los jueces penales colectivos están por fuera de la competencia de habeas corpus. Ese juez, que como ya dijimos, lo que va a verificar es la legalidad de ese estado de privación de la libertad, puede tomar una de dos decisiones: conceder el habeas corpus o negar por improcedente el habeas corpus. Si el juez toma la decisión de conceder el habeas corpus, ¿cuál es realmente la manifestación que está haciendo? Él dice, procede el habeas corpus. Entonces, ¿cuál es la manifestación que sustenta el habeas corpus? Si él dice, procede el habeas corpus, lo que está diciendo es que esa persona estaba privada de la libertad con violación de sus garantías, que esa privación de la libertad era ilegal. Ordena como consecuencia de esto que la persona sea puesta en libertad de manera inmediata, pero él tiene igualmente otra obligación, y es compulsar copias para que el responsable de ese estado de privación de la libertad sea investigado penalmente. ¿Por qué? Porque el que tenía a esa persona privada de la libertad arbitrariamente o ha incurrido en privación ilegal de libertad o en prolongación ilícita de la privación de la libertad, que tienen consagración en la ley penal. O sea que cuando el juez toma esa decisión, está tomando una decisión trascendente, en la de tutelar el derecho a la libertad y disponer la investigación de aquel que es el responsable de esa violación al derecho. Sigo en el paréntesis. Lo que no quería era desaprovechar la oportunidad para referirme a eso, ¿sí? Esa es una ley estatutaria,
no tenemos esa ley estatutaria, pero como es una norma de aplicación inmediata, se aplica. Tiene plena vigencia. Entonces, los casos a que alude el artículo 152. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Administración de justicia. Entonces, la ley estatutaria de la Administración de Justicia precisamente regula todo lo concerniente al funcionamiento de la Administración de Justicia, entendida como un servicio público, como una función pública más que como un servicio público. La organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y funciones electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción. Todos estos aspectos han tenido desarrollo en nuestra legislación. Entonces, por ejemplo, la ley que se expidió para consagrar o para establecer garantías electorales en el proceso de... particularmente la ley tenía como propósito regular las condiciones en las cuales iba o va a desarrollarse el certamen electoral cuando el presidente o el vicepresidente aspiren a la reelección. Pero allí tuvieron que abordar otros aspectos, como por ejemplo la participación en política de los servidores públicos. Entonces, lo que dice la Constitución es que ese tema, ese aspecto debe ser objeto de desarrollo por parte de la ley estatutaria. Y la ley estatutaria que quería o que buscaba generar las garantías dentro de ese proceso electoral es la ley que acaba de ser expedida previa revisión de la Corte Constitucional, porque ahí es donde está el punto. Mientras la ley ordinaria, para que sea revisada por la Corte Constitucional, debe ser objeto de demanda en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, ciudadano le pide a través de una demanda a la Corte Constitucional que evalúe la constitucionalidad de una ley o de una parte de una ley. Pero él tiene una carga y es presentar la demanda y decirle a la Corte cuál considera él que es la violación que hace la situación o la violación en sí que hace incompatible esa disposición con la Constitución. La Corte no asume el control de constitucionalidad de ninguna ley ordinaria por iniciativa propia. Si la ley es de carácter estatutario, surtido el trámite en el Congreso, que debe desarrollarse en una sola legislatura y ser aprobada con mayoría absoluta, esa ley debe ser remitida a la Corte Constitucional para que sea objeto de control constitucional previo, que fue lo que acabó de hacer la Corte Constitucional. Control constitucional previo. Entonces la Corte somete al filtro de la Constitución la ley y aquellas normas que considera inconstitucionales las retira del texto de la ley y luego la remite al presidente de la República para su sanción. Esa ley, como ustedes lo podrán entender, no puede ser objeto de demanda de constitucionalidad inconstitucionalidad posterior. ¿Por qué no puede ser objeto de demanda? Pues porque ya la labor que asumiría la Corte ya la hizo de manera previa. Las leyes orgánicas aparecen reguladas en el artículo 151, las orgánicas. Y el 151 dice que por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo. El Plan General de Desarrollo es una ley orgánica. Y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. La Ley de Ordenamiento Territorial es una ley de carácter orgánico. Y tiene pues una exigencia en cuanto
el margen de su aprobación, porque dice que para su aprobación debe contarse con la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Entonces, está la diferencia entre las leyes orgánicas, entre las leyes ordinarias, orgánicas y estatutarias, porque las orgánicas y las estatutarias tienen una materia específica, y esa materia específica está determinada por la ley y además están sometidas a unas condiciones especiales de aprobación. Me preguntaban por qué diferencia hay entre ley y decreto. En términos generales, digamos, mientras la ley es el mecanismo a través del cual el Congreso desarrolla su actividad legislativa, los decretos, por regla general, son expedidos con fines reglamentarios. Entonces, hay decretos reglamentarios. Y esos decretos reglamentarios son expedidos por el presidente en ejercicio de su función reglamentaria de la ley. El Ejecutivo, a través de un decreto de carácter reglamentario, lo que hace es reglamentar la ley en aquellos aspectos que deben ser objeto de reglamentación. O sea que esta es una atribución del presidente. ¿Cuál es el límite de esos decretos reglamentarios? ¿Cuál será? El límite. ¿Hasta dónde puede llegar el presidente en su función de reglamentación? Puede llegar, no puede desbordar la ley, para decirlo más claramente. El presidente no puede, sobre pretexto de reglamentar, cambiar el sentido de la ley, ni puede desbordar el marco que la ley le señala. El marco de acción del presidente en ejercicio de su función reglamentaria es la propia ley. Y obviamente la Constitución, porque se entiende que la ley está sometida a la Constitución, porque recuerden que la Constitución es norma de normas. Bueno, entonces usted me dice que si el presidente puede objetar la ley, como el procedimiento para la expedición, el procedimiento normal para la expedición de la ley, ¿cuál es? Que se surtan los debates reglamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, y que una vez surtidos esos debates reglamentarios, la ley sea sancionada por el presidente. Entonces puede suceder que cuando la ley, hasta allí no es ley, el proyecto de ley es remitido al presidente para su sanción, este decida no sancionarlo, aduciendo razones de inconstitucionalidad o razones de inconveniencia. Entonces, cuando el presidente se niega a firmar la ley, objeta la ley por razones de inconveniencia, la devuelve al Congreso para que se haga la discusión en torno a las razones presentadas por el Ejecutivo. Y si el Congreso, que es el titular de la facultad legislativa, insiste en la ley, el presidente tiene la obligación de sancionarla. Si el presidente objeta la ley por razones de inconstitucionalidad y el Congreso insiste en el contenido de la ley, esa ley debe ser remitida a la Corte Constitucional para que ella se pronuncie respecto de esa presunta inconstitucionalidad. Bueno, entonces una pregunta, lo de la reelección, ¿cómo se tomaría en ese caso? ¿Como de orden decreto o como una reelección? Bueno, a ver. Recuerde que la reelección ingresa a la Constitución como una reforma a la Constitución. Como una reforma a la Constitución. O sea que no entra ni como ley ni como decreto, sino que es un acto reformatorio de la Constitución. Y esos actos reformatorios de la Constitución, en nuestra Constitución, se denominan actos legislativos. Actos legislativos. Cuando se reforma la Constitución, el instrumento es un acto legislativo. Bien, entonces, decreto reglamentario, pero esta es una atribución propia del presidente. Hay unos decretos autónomos.
que no son reglamentarios de ninguna ley, sino que son expedidos por el presidente como atribución propia, porque así se lo autoriza la Constitución. Estos decretos, todos, tanto los reglamentarios como los autónomos, son sometidos a control cuando contra ellos se ejerce algún tipo de acción, pero su control no le corresponde a la Corte Constitucional, sino que le corresponde al Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado, que es máximo tribunal en materia contenciosa administrativa, lo que va a verificar en este caso es la legalidad de dichos decretos. Recuerden, el marco de los decretos es la ley. Entonces el decreto va a ser confrontado con la ley y esa función le ha sido asignada por la Constitución al Consejo de Estado. Hay oportunidades en las que el Congreso le delega sus funciones por un tiempo determinado al presidente en materia legislativa. O sea que el presidente, estaría desarrollando una función que de acuerdo con la Constitución le corresponde al Congreso, pero el Congreso se la ha delegado con la autorización constitucional al presidente. O sea que esos son decretos con fuerza de ley y por esa razón reciben la denominación de decretos leyes. O sea que ese decreto es como si fuera una ley. Por lo tanto, el control de estos decretos no lo va a tener el Consejo de Estado. ¿Quién lo tendría? Su control. La Corte Constitucional, en la eventualidad de que se fuera presente la correspondiente demanda de inconstitucionalidad. Y hay otra modalidad de decretos, que son los denominados decretos legislativos. Esos decretos legislativos son expedidos por el presidente en ejercicio de las atribuciones extraordinarias, especiales, que le da la declaratoria de los estados de confusión interior o de emergencia económica. Emergencia económica, social y ecológica, dice la disposición exactamente. Emergencia económica, social y ecológica. De esa atribución y de la característica de esos decretos se ocupan los artículos 213 para efectos de la conmoción interior, artículo 213 de la Constitución, y el artículo 215 que dice que los decretos que se expidan están orientados a conjurar las situaciones que amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Estos decretos son expedidos entonces de manera excepcional por el presidente. ¿Qué propósito tienen? Enfrentar la situación excepcional en materia de orden público, conmoción interior, o en materia económica, social o ecológica. Estos decretos tienen como característica que tienen una vigencia temporal. Claro, ¿por qué? Porque se trata
de conjurar una situación anormal, una situación excepcional, ¿hasta cuándo podrán o deben estar rigiendo? Hasta que esa situación esté presente. Sí, claro, hay unos límites que lo señalan el artículo 213 y el artículo 215. En cuanto a la duración que puede tener el estado de conmoción y las normas expedidas bajo su amparo. Pero, además de que el artículo 213 contempla unas posibilidades de prórroga del estado de conmoción interior, la vigencia de sus normas puede alargarse, es decir, de normas transitorias pueden volverse normas permanentes, pero para que sean normas permanentes tienen que pasar por el trámite en el Congreso. Eso es lo que ha pasado aquí en Colombia, curiosamente. Unas normas que son expedidas supuestamente para conjurar situaciones transitorias, luego son presentadas al Congreso y aprobadas como normas de carácter permanente. O sea que, de acuerdo con eso uno diría, pues entonces nosotros vivimos en un estado de normalidad. ¿Quién vino a hablar? Sí, señor. Igualmente, alcalde y gobernador tienen la potestad. ¿Estas? Facultades reglamentarias sí tiene el gobernador, pero con relación, y el alcalde, pero con relación a disposiciones en su ámbito territorial. Es decir, que el gobernador tiene facultades reglamentarias respecto de determinaciones adoptadas por la Asamblea Departamental. El alcalde reglamentarias con relación a decisiones adoptadas por el Consejo Municipal, o sea, en el ámbito municipal y en el ámbito departamental. Cerramos el paréntesis. ¿Te acuerdas que tenemos un paréntesis abierto? Claro, pero esos ya son actos más de ejecución y algunos son actos reglamentarios, pero acá me estoy planteando de manera general. Pero lo importante es que quede claro que si nosotros hablamos de la actividad que desarrolla el Congreso, si hablamos de actividad que es desarrollada por el Ejecutivo, decreto, o en los casos en que no tenga la necesidad o la necesidad de un decreto, será una resolución, pero son actos de ejecución, son actos mucho más prácticos. Bueno, entonces, allí en el artículo 31, recuerden, decíamos, esa acción es una acción de carácter constitucional que está orientada a proteger, a generar mecanismos de protección de un derecho fundamental y por lo tanto debe ser regulada a través de una ley estatutaria. En el artículo 33. Una pregunta. Dígame. Diciendo, por ejemplo, teniendo en cuenta lo del campo de los decretos legislativos, cuando es para solucionar algún problema social, como el caso del 2x1000, que fue una norma temporal para solucionar un problema de la banca, y se extendió el 4x1000, entonces, cuando ya afecta pues la parte social, no tiene una demanda o puede ser demandada por un ciudadano común, o qué hay que hacer en este caso. Mire, allí sucedió lo siguiente. Esa norma ingresó como una medida de carácter transitorio para enfrentar una situación muy concreta, pero luego el presidente de turno la incluyó dentro de la reforma tributaria y de ser una norma de carácter excepcional pasó a ser una norma de carácter permanente. Esa disposición fue objeto de demanda de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, hay quienes sostienen que esos impuestos horizontales que se extienden a toda la base poblacional son violatorios de los principios el principio de proporcionalidad en materia tributaria, por cuanto se supone que quienes tienen más deben tributar más.
y que no se debe dar el mismo tratamiento a personas que se encuentran en situación diferente. No obstante, la Corte Constitucional en varias sentencias ha avalado ese tipo de impuestos. Entonces, ya la imposición de la determinación de esos impuestos es atribución del Congreso, y si él lo hace respetando los principios de la Constitución, pues esa determinación es adecuada. Ya usted le tendrá que hacer un juicio de carácter político al Congreso, porque esa es una decisión que es de carácter político. Y cuando el Banco Monetario Internacional le exige al gobierno que quiten eso, porque eso lo han exigido. Por eso, el Ejecutivo, en materia económica, ¿sabes que es como tocar muchas cosas, ¿cierto? Pero en materia económica, o las iniciativas de contenido económico son reservadas al Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo, atendiendo las exigencias de la banca internacional, decide que no es conveniente para la salud de la economía del país mantener ese tipo de impuestos, tiene que tramitar una ley orientada a modificar la disposición que lo ha consagrado. Por lo menos, por ejemplo, lo de los servicios públicos. En los servicios públicos aparece un ahorro al dueño del inmueble. Pero esa es una determinación de carácter local. Pero me parece una fiscalidad, porque hay mucha gente que no se beneficia con eso. Es una disposición de carácter local, y en consecuencia la legalidad de esa medida tiene que ser sometida a estudio por parte del tribunal administrativo correspondiente. Ahí no juega ni la Corte Constitucional, ni juega el Estado, el Tribunal Administrativo. No procede la tutela, porque la tutela tiene como propósito proteger derechos fundamentales, y entonces deben estar referidos a una persona en concreto, a una situación específica. La tutela no procede contra medidas de carácter general. Dígame. Bueno, pero una vez se haya corregido la irregularidad, como lo decía, la acción de habeas corpus no es un pronunciamiento en materia de responsabilidad. Lo que está verificando que es la legalidad del Estado, la constitucionalidad del Estado. Bueno. Ahora, el artículo 30 ya lo vimos, que fue de la situación de flagrancia. El artículo 31 consagra una garantía para el ciudadano, y esa garantía para el ciudadano se denomina prohibición, voy a decirlo de la manera más sencilla, prohibición de reforma en peor. Prohibición de reforma en peor. La institución procesal se llama no reformatio in peius. ¿Qué es lo que sucede, mismo? Exacto. Entonces, usted ha sido objeto de un pronunciamiento judicial, ha sido objeto de una sentencia y no está conforme con esa decisión. Entonces, ¿recuerdan que una de las garantías del debido proceso es la doble instancia? Una de las garantías del debido proceso es la doble instancia. Entonces, yo no estoy contento, no estoy conforme con esa decisión. Como alternativa, puedo impugnar la decisión, apelar la decisión. Entonces, el artículo 31 lo que dice es lo siguiente: si una persona ha sido condenada y solo ella apela, lo que esa persona espera es o que su situación se mantenga o su situación mejore, pero nunca va a esperar que su situación empeore, porque si espera que su situación
situación va a empeorar, pues no apelaría, ¿cierto? Entonces, la disposición dice que cuando el condenado es apelante único, el juez no puede empeorar su situación, no puede reformarla para empeorarla. Eso le queda prohibido, pero ojo, dice cuando él es apelante único. Se llama prohibición de reforma en peor. Prohibición de reforma en peor o igual, prohibición de reforma peyorativa o simplemente no reformatio y peyus. Es prohibición de reforma en peor, prohibición de reforma peyorativa. No se puede reformar para empeorar cuando el condenado es apelante único. Porque, ¿por qué se puede pronunciar ese funcionario de segunda instancia? Porque por petición del propio condenado, él adquiere competencia. Entonces, ese funcionario de segunda instancia, cuando el condenado es apelante único, no puede aprovechar esa situación para empeorarle la situación. Porque sería en cierta medida, así lo ha considerado la Corte Constitucional, que ha tenido en ese punto un enfrentamiento con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque sería convertir al individuo en un instrumento para hacer efectiva la pretensión de justicia del juez de segunda instancia. Además, dice la Corte Constitucional que eso implica violar el principio de lealtad. Y con ese argumento la Corte Constitucional ha concedido algunas tutelas frente a decisiones de la Corte Suprema de Justicia que han violentado el artículo 31. Cuando la apelación no proviene exclusivamente del condenado, sino que proviene de otros sujetos procesales, entonces el juez tiene las manos libres. Y allí sí podría empeorar la situación del condenado, porque por ejemplo, es un proceso penal y apeló la fiscalía y apeló el condenado. La fiscalía porque no está conforme con la pena impuesta, el condenado y su defensor porque no están conformes con la declaración de responsabilidad. Entonces el juez no tiene límite. No tiene límite porque puede atender la pretensión de la fiscalía o puede atender la pretensión del condenado o de su defensor. Allí no aplica. Entonces, fíjense aquí, la condición para que pueda aplicarse la garantía del artículo 31, la condición es que se trate de apelante único. Apelante único. Bueno, en el artículo 33, en el artículo 33, se consagra lo que se conoce como la garantía o el derecho a no autoincriminarse o a no declarar contra ciertas personas. Una persona no puede ser obligada a declarar en contra de sí misma, pero tampoco puede ser llamada a declarar o obligada a declarar contra parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, ni contra el cónyuge, ni contra el compañero o compañera permanente, porque se entiende que allí
se establecen ciertas relaciones de fidelidad y de confianza. A ver, como eso parece consagrado como un derecho, ese derecho puede ser renunciado. Entonces, por ejemplo, el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, dentro de los derechos que tiene la persona que ha sido vinculada a un proceso, está, y se le debe así señalar, que no puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y por ahí derecho, dice el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. También se le debe advertir que su silencio no puede ser utilizado en su contra. Claro, porque uno puede decir, yo no declaro. Y si yo digo no declaro, estoy haciendo uso de mi derecho. Entonces, si estoy haciendo uso de mi derecho, no me pueden decir luego, claro, como está comprometido no quiso decir nada. Es que el que calla otorga. Ese silencio no puede ser interpretado negativamente porque es una expresión del derecho de defensa. Y a esa persona se le debe igualmente decir que él puede renunciar al ejercicio de ese derecho. Entonces, si él dice, por ejemplo, que desea hacer una declaración, está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho de hacerlo. Lo que sí dijo la Corte Constitucional Colombiana a raíz del Código de Procedimiento Penal vigente fue lo siguiente: si en el trámite del juicio oral la persona acusada decide declarar, porque esa es su opción, en el nuevo sistema a esa persona nadie la puede obligar a declarar, pero si ella decide declarar, declara, y decía la disposición bajo la gravedad del juramento. Entonces uno decía, ¿cómo así que el Código de Procedimiento Penal dice que el acusado, si decide declarar, debe declarar bajo la gravedad del juramento? Porque la lectura de la disposición sugeriría que como va a declarar bajo la gravedad del juramento, cuando le pregunten sobre su responsabilidad bajo la gravedad del juramento, tienen que decir la verdad. La Corte Constitucional en su sabiduría dijo lo siguiente: si la persona desea declarar, declara bajo la gravedad del juramento, pero sobre aquellos aspectos que no impliquen autoincriminación, sobre aquellos tópicos que no le vayan a atraer responsabilidad, y así se lo debe hacer saber el funcionario judicial, para que la persona sepa que no está obligada a decir la verdad en aquellos aspectos que tocan con su responsabilidad. O sea, que puede guardar silencio en torno a esos aspectos, o puede mentir en torno a esos aspectos, y eso no le va a generar responsabilidad penal. Sobre lo que no puede mentir es sobre aquellos aspectos que toquen o con responsabilidad de otras personas o que versen sobre aspectos generales que no le comprometan, porque si falta la verdad en ese caso, entonces incurre en el delito de falso testimonio. Falso testimonio. Bueno. Seguimos, dejamos ahí.